¿Qué onda, mi gente? Hoy vamos a empezar un video con esta moto Yamaha, Cygnus, algo así, Z. Y algo tiene porque se mueve mucho así. Y cuando frenas, ahora sí que el freno de adelante como que se pica, pum, 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 hace algo muy extraño. Entonces vamos a revisar la suspensión delantera para ver qué es lo que está pasando allá adentro, ¿va? Y verificar, porque cuando vas manejando se siente así como tipo péndulo. Entonces está muy peligroso. Esto es de una señora y prácticamente pues puede ser mortal para ella, ¿no? Entonces vamos a revisar lo que es la suspensión y a ver qué onda, ¿va? Bueno, entonces como ven, aquí está la motito y vamos a revisar lo que es la suspensión delantera. Les digo, porque cuando va uno andando va como lancha, va como para todos lados, y cuando frena uno se hace como que se pica. Entonces vamos a ver aquí. Se siente que tiene mucho juego. A ver, no sé si vayan a alcanzar a ver ahorita que yo mueva aquí o escuchar todo el golpe que tiene. Aquí alcanzo a ver como si no tuviera lo que es el valero de abajo. Se mueve mucho. Pues sí, precisamente a lo mejor por eso está como muy inestable. A ver si lo subo un poquito más. A ver si con esto alcanzamos a ver. Yo creo que sí se alcanza a ver ahí. Ahora ahí. Todo el movimiento que tiene. Y a mí se me hace que las tazas y los valeros de ahí o no los tiene o se echaron a perder, y es que es por eso que se mueve toda la moto. Entonces vamos a desarmar y ver qué es lo que tiene. Bueno, entonces ya se desarmó toda la parte frontal. Aquí lo único que agarra el manubrio es un tornillo pasado aquí. Eso es todo. Y bueno, se fue todo lo que es el arnés del tablero. No tiene ninguna complicación porque como está todo original, pues los conectores vienen iguales, ¿vale? Entonces no hay ningún pierde, ¿vale? Entonces ya quitamos ahí. Ahorita con unos golpecitos vamos a quitar estas tuercas Castillo. Y para sacar la suspensión pues hay que quitar también lo que es el freno de disco o el caliper y las barras para poderla sacar por abajo, ¿sale? Entonces no tiene ningún problema. Déjenme lo hago y ahorita les muestro qué es lo que está pasando entonces. Bueno, para quitar las tuercas de torres, aquí tiene un segurito. Tiene uno aquí y tiene otro acá. Entonces lo único que vamos a hacer es alzarlo. Y si no tienen las llaves que van aquí específicas, le pueden dar aquí unos golpes con un desarmador, ¿vale? Entonces vamos a levantar esta así, de aquí. Y empezaríamos a poderle dar vuelta. Esto ya hay que empezarlo a agarrar por abajo porque ya se va a zafar. Esto ya lo único que sostiene el yugo. Bueno, entonces pues ya acabo de quitar lo que es el yugo con la suspensión y pues como pueden ver sí está pues desgastado ya ese riel, ya tiene mucho juego. Aparte de que ya no tenía ni grasa, entonces esto provoca que rechine, tiene puro óxido. Y acá están los valeritos, ¿sale? Entonces pues vamos a tratar de conseguir las mismas tazas y a ver cómo se las ponemos. Bueno, entonces como vieron ya saqué las tazas, ya están acá, están muy oxidadas y por lo mismo del óxido, como se friccionan metal con metal, pues se desgastan, entonces ya no sirven. Vale, acá ya tenemos los nuevos repuestos y pues vean como en qué condiciones están.
obviamente está en mucho mejores condiciones y hay que engrasar bien esto para que no le vuelva a pasar eso lo mismo, ¿sale? Entonces, para meterlos, yo normalmente lo hago con cuando son yugos normales. Este es muy largo y no se puede, entonces ahorita ese pues lo vamos a tener que meter con golpecitos, nada más con cuidado para que no se vayan a romper las tazas, ¿sale? Pero es igual. Bueno, entonces aquí se alcanza a ver una cejita, entonces le puse tantita grasa y lo vamos a poner aquí y lo vamos a perfilar lo más derechito que se pueda, así, y le vamos a empezar a dar unos golpecitos. Vamos a utilizar el mismo, el viejo. Es que está medio... Uy. Ahí está. Como ven, ya quedó aquí, ya se metió hasta el tope que tiene acá adentro. Y bueno, ahora le vamos a poner el otro, el de abajo, pero el de abajo pues es más complicado, ¿sale? Entonces no los voy a poder grabar porque pues, estoy incómodo, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, ¿va? Y ahorita que termine se los muestro. Bueno, entonces aquí ya nada más faltaría ponerle la taza al yugo. Vamos a poner tantita grasa por dentro, un poco de grasa acá abajo. Así, y ahorita la bajamos. Bueno, ok, como ven ya quedó hasta abajo. Lo mejor es con un tubo completo que quedará hasta allá arriba, hasta afuera, para pegarle, pero bueno, se pudo con eso porque no tengo ahorita ningún tubo. Y bueno, ya nada más sería engrasar ahí, poner los valeros y ponerlos, ¿sale? Ya no tiene mayor chiste, creo yo. Esta debe de estar apretada, pero suave a la vez, para que no se apriete el yugo. Bueno, entonces esto ya quedó, ya no tiene juego. Ustedes le mueven aquí, ya no se mueve feo, ya tiene su juego natural de izquierda a derecha, pero ya hacia adelante y hacia atrás ya no. ¿Vale? Entonces pues ya quedó esto. Entonces ahorita voy a armar ya todas las partes y ya les muestro cuando termine. Bueno, ya quedó lista, ya quedó armada y ya nada más le voy a dar una vuelta para verificar que sí haya quedado lista. Pero yo creo que sí, ya no, como vieron, ya no tiene el mismo juego acá en la suspensión. Yo creo que con eso ya quedó. Ya posteriormente le voy a decir a la dueña que sí hay que hacerle el servicio a las barras. No porque estén goteando, sino porque se siente como que ya muy suave. Ya está muy suave la suspensión, ¿sale? Entonces voy a darle una vuelta y a ver qué tal. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Como vieron, ya quedó toda la instalación de las tazas y valeros del yugo y ya no se mueve, ya quedó perfectamente. Y bueno, otro de los trabajos que se le va a hacer, como vieron, en la parte frontal está reparada y está nada más con la pasta. Entonces se va a dar una buena pintada otra vez y se va a dejar como nueva, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer eso. Como ven, yo no hice esa reparación, no está mal, pero pues la dejaron así nada más expuesta a la pasta. Entonces hay que volver a pintar y dejarla otra vez preparada para que quede con su acabado perfectamente, ¿va? Pues bueno, espero que les haya gustado este vídeo, espero que se suscriban, comenten, compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. Bueno, entonces como vieron ya saqué las tazas, ya están acá, están muy oxidadas y por lo mismo del óxido, como se friccionan metal con metal, pues se desgastan, entonces ya no sirve.